¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es un milagro o han ido por ahí al diccionario, al Google, a averiguar qué es un milagro? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿No? Bueno, yo me puse a investigar por Google qué era un milagro y encontré que se podría definir como un evento extraordinario, inexplicable por las leyes naturales y que se percibe cuando sucede como una intervención divina en la vida humana. Y estamos en nuestra serie y una de las preguntas que queremos responder durante esta primera parte de nuestra serie es: ¿quién es Dios? Y aunque la pregunta que les hago es ¿qué es un milagro? Luego de investigar o de preguntar qué era un milagro y de googlearlo, llegué a una conclusión. Y es que la vida misma me parece un milagro. Desde el mismo momento en que nacemos, todo este espectacular periodo de gestación, los que hemos sido madres, es algo, ver cómo tu cuerpo se empieza a transformar, cómo sientes los latidos del corazón de un bebé dentro de tu ser. Pero no solo eso, sino en cada respiración que tomamos, podemos identificar que la vida misma y lo que nos rodea es un milagro. ¿Sabían ustedes que el corazón humano late aproximadamente 100,000 veces al día? Y que bombea sangre por un intrincado sistema de venas que son kilómetros en nuestro cuerpo. Solo empezar a adentrarnos un poco en la maravilla del cuerpo humano, ya vemos que hay un diseñador detrás de todo esto tan precioso que nos rodea. ¿Y qué decir de una noche estrellada y mirar hacia el cielo y ver la conexión de las galaxias y saber que nosotros somos un punto minúsculo entre millones y millones de estrellas que conforman el universo? Así que cuando contemplo esta maravillosa creación, en verdad tengo que llegar a la conclusión que hay un diseñador detrás de toda esa maravilla que nos encontramos cotidianamente. ¿Quién es el autor de todos esos milagros que nos rodean? ¿Podemos ver la vida como un milagro o simplemente acostumbrarnos y dejar de saborear la vida como se nos presenta de manera milagrosa? Amén. Y en la búsqueda de esta pregunta de que tiene que haber un diseñador detrás de todo esto tan hermoso, quiero que nos entremos un poco al tema que nos compete hoy, y es el poderoso actuar de Dios revelado a través de todos los milagros. Y quiero hacerles un brevísimo resumen tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento acerca de cómo Dios actuó poderosamente, sus obras, sus maravillas, para que podamos darle respuesta a esa pregunta inicial, pero sobre todo para que podamos ver nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestras situaciones con un lente diferente. Amén. Entonces vámonos primero al Antiguo Testamento. Hoy solo traigo 2 citas bíblicas, son 2 promesas, las vamos a ver al final. Yo les voy a hacer el recuento rápidamente. Lo primero que encontramos es el libro del Génesis.
Y el primer capítulo del libro del Génesis nos muestra cómo la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el libro de Génesis nos muestra el relato, como veíamos con los niños hace 8 días, de la poderosa voz de Dios que logró poner en caos, poner en orden todo el caos y hacer lo que hoy podemos ver, la creación maravillosa, espectacular, de la cual nosotros hoy disfrutamos. El mundo estaba sumido en caos y oscuridad y Dios habló y ordenó la creación. Y lo primero que nos muestra el libro del Génesis es que nosotros tenemos un Dios creador. Pero también el libro del Éxodo, que es el siguiente libro, y lo vimos hace poco, nos muestra cómo Dios de una manera poderosa es capaz de romper cualquier cadena de esclavitud que se cierne sobre su pueblo. Y Dios manifestó su poder en el tiempo del Éxodo al liberar a su pueblo, manifestándose de forma poderosa. Cuando somos pequeños y vamos a la iglesia nos enseñan cómo Dios liberó al pueblo de Israel con las 12 plagas de Egipto, o cómo Dios también abrió el mar, cómo Dios hizo llover maná del cielo, y cómo Dios tenía una nube que los cubría de día y una columna de fuego que los guardaba de noche. Así que Dios mostró su poder en este libro del Éxodo, mostrando su poderoso poder para romper las cadenas. Pero también encontramos un personaje que es Josué. Y la victoria de Josué sobre Jericó es un ejemplo de la intervención divina. Y quizás eso es algo que me encanta, porque Dios mostró que incluso en actos aparentemente fáciles o yo diría hasta divertidos, Él muestra su poder. Porque allí en esa victoria de Josué con Jericó, cantos de alabanza se convirtieron en armas de guerra. Y si vas por el Antiguo Testamento y te encuentras, por ejemplo, los profetas como Elías y Eliseo, poderosísimos, puedes encontrar a un Elías en medio de la escasez y del hambre. Y cómo se acerca a una viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y cómo con tan solo un puñado de harina y un poco de aceite se alimentó el profeta. Y no cesó. Porque Dios es abundante. Pero también está Eliseo con aquella viuda que le pidió que hiciese justicia por su esposo, que era un siervo de Dios, con sus hijos a punto de ser vendidos como esclavos. Y Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y la viuda responde, tu sierva solo tiene un poco de aceite. Pero ese aceite la viuda lo pudo llegar y verter en una cantidad de vasijas prestadas de sus vecinos. El aceite no cesó y fue tanto que lo pudo vender, pagar a sus acreedores y vivir el resto de su vida con el aceite de ese poco que tenía en casa. Dios es un Dios de milagros. Un Dios que manifiesta su poder sobrenatural, que trajo lluvia en tiempos de sequía, que multiplicó el pan en la escasez y que convocó fuego como lo hizo Elías ante los profetas de Balaam.
Cada milagro fue una demostración no solo de su poder y de su fuerza, sino también de su capacidad para intervenir activamente en la historia de su pueblo. Y aunque el Antiguo Testamento nos muestra un Dios poderoso, soberano, milagroso, cuya intervención transformó la historia del pueblo de Israel, el Nuevo Testamento, vemos como este mismo Dios continúa obrando milagros sorprendentes a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando lees los evangelios, a través de los relatos de los evangelios, tú empiezas a presenciar cómo Jesús dice que sanaba a todos, que también tenía la capacidad de multiplicar para que hubiese abundancia. Y esos milagros de multiplicación, de resurrección, de sanidad, no solo nos mostraba la divinidad de Jesús, su poder divino, sino que también nos revelaba el amor y la compasión de Dios hacia su creación. Y así, al pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, somos testigos del continuo y poderoso actuar de Dios en la historia de la humanidad. Esto solo nos puede confirmar que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y quiero recordar algunos milagros de Jesús, como aquel de la boda de Canaán, donde convirtió el agua en vino. Y con este acto no solo demostró su poder sobre la creación, sino también su generosidad al proveer en abundancia en medio de la necesidad. Y así también multiplicó unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y con esos cuantos panes y esos pocos peces alimentó una multitud. Porque su capacidad para suplir nuestras necesidades es inimaginable. Uno de los más grandes milagros que encontramos ayer en el Evangelio es la resurrección de Lázaro. Cuando llega a la casa de sus amigos en luto, y Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y tengo una Biblia arqueológica, y mi Biblia arqueológica dice que era necesario que Jesús no llegara antes, porque siempre hemos dicho, pero le avisaron, y porque no fue corriendo cuando estaba enfermo, porque permitió y llegó cuando murió. Pero es que en la creencia popular de la época, una persona podía resucitar hasta 3 días y se esperaba que el espíritu volviera al cuerpo, y era una creencia. Así que Jesús esperó hasta que ya no hubiese esperanza en ninguna creencia de estas, sino que solamente se pudiera confiar y ver que quien resucitaba a Lázaro era el poder de Dios. Así que allí Jesús manifestó su poder sobre la muerte misma. Y a través de estos milagros Jesús no solo demostró que tenía poder, sino que en Él encontrábamos esperanza, restauración y vida en abundancia. Así que si nos tenemos que hacer esa pregunta de quién es Dios, hoy podríamos responder a través de todo esto que estamos viendo del Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios es un Dios poderoso, que ha obrado a lo largo de la historia de la humanidad con poder, con amor y con compasión, con fidelidad hacia su pueblo.
Y aquí yo quiero que veamos la primera de nuestras citas bíblicas. Está en Éxodo 15:11. Y Éxodo 15:11 dice: ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es glorioso y santo como tú? ¿Quién es tan poderoso como tú? ¿Quién hace tantas maravillas y prodigios? Y tú te preguntarás por qué es esencial o necesario entender que Dios es un Dios que hace milagros. Y es esencial entender que servimos a un Dios de milagros, porque esto nos proporciona esperanza, fortaleza y confianza en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Reconocer su capacidad para intervenir sobrenaturalmente en nuestras vidas nos lleva a confiar en su provisión, a buscar su dirección y a experimentar su amor transformador. Cuando comprendemos que tenemos un Dios de milagros, encontramos consuelo en la adversidad, renovamos nuestra fe en los momentos de duda y afirmamos nuestra seguridad en su promesa de estar con nosotros en todo tiempo. ¿Y por qué he hecho todo este resumen? Porque nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios poderoso. Porque cuando lo entendemos y entendemos su capacidad para actuar en nuestra vida, la vida se nos hace más ligera. Jesús dijo: traigan a mí sus cargas, aquellos que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, que es fácil, mi carga es ligera. Dejen en mí su pesada carga. Y como toda esta introducción les puede parecer un poco aburrida, yo hoy voy a predicar con uno de mis discípulos kids. ¿Están listos? Hoy voy a predicar con Sarita. Y ahí viene mi Sarita. ¿Y por qué he llamado a Sarita hoy? Sarita ya es una twin, ya no está dentro de los discípulos kids. Pero Sarita tiene un testimonio maravilloso. Y quiero decirles que Sarita tiene un superpoder. El superpoder de Sarita es un superpoder que Dios espera que nosotros tengamos. El superpoder de Sarita es que confía en Dios, ¿verdad, Sarita? ¿Vamos a contar el testimonio de tu papá hoy? ¿Sí? ¿Lista? Bueno, entonces yo te pregunto y tú vas respondiendo. ¿Listo? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con tu papá el año pasado? En abril, mi papá sufrió un accidente en la moto y le amputaron los 2 pies. Gracias a las oraciones que hicieron aquí en la iglesia, él ya está bien y pues pronto va a tener una cirugía muy importante. Bueno, un día antes, un sábado, tú sentiste que Dios te hablaba acerca de tu papá, ¿verdad? Cuéntale a la iglesia qué fue lo que sentiste y qué hiciste con tu mami en ese momento. Pues a mí me dolió como aquí el pecho y entonces fui a decirle a mi mamá y empezamos a orar. Y resulta que el día siguiente llamaron a mi mamá y le dijeron que ese día murió por 6 minutos. Sarita llegó el domingo a Discípulos Kids, ¿verdad? Nos pusimos a orar con todos los niños en Discípulos Kids y su papá falleció por 6 minutos. 6 minutos, ¿verdad? Está en la historia clínica de su papá Walter. Y su papá está bien, ¿verdad? Me mandaron una foto y está gordito, ¿cierto?
Pero hay algo que me encanta de Sarita. Y es que cuando terminamos de orar con los discípulos, que Sarita dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar. Todo va a estar bien. Dios va a sanar a mi papá. A sanar a mi papá. Sarita dijo ese día, todo va a estar bien. ¿Saliste tranquila ese día? Sí, señora. ¿Oraste con los discípulos Kids? Sí. ¿Los discípulos Kids oraron por tu papá? Sí. Y toda la iglesia oró por su papá Walter. Su papá Walter hoy está vivo. Su papá Walter va para otra cirugía, pero le habían dicho que no iba a vivir. Tomamos una declaración también, su familia, le mandamos una declaración a su familia, una palabra especial, y su familia puso esa declaración por todo lado. Declaramos espíritu de resurrección sobre Walter. ¿Algún día lo vamos a tener aquí? ¿Lo vas a traer? ¿Sí? Para que cuente él el testimonio. Gracias, Sarita. Un aplauso para Sarita. Levanten la mano mi grupo de conexión. ¿Quiénes estuvieron el jueves conectadas en mi grupo de conexión? Los que se conectaron el jueves. El jueves íbamos a iniciar el grupo de conexión. Martes. Levanten la mano las que se conectan. Claro, yo no me conecté el jueves. El martes. Levanten la mano las que se conectaron el martes. Estas son mis testigos, las que están aquí. El martes íbamos a iniciar el grupo de conexión y llega un mensaje y me dicen que uno de nuestros amigos sufrió un accidente en la bicicleta. Lo embistió un camión. Algunas de las que estaban conectadas desde temprano, Marisol, tú, ¿cierto? Alcanzaste a escuchar el mensaje que llegó, que decía, llamaron a la familia para que se despidiera de él. Inmediatamente dije, paremos todo, vamos a declarar espíritu de resurrección sobre César. Y agradezco a mi grupo de conexión porque empezamos inmediatamente a orar y a pedir espíritu de resurrección sobre César. Y les mandé esta semana el testimonio, donde nos agradecían por las oraciones, porque César había salido de peligro. Siguen cuidados intensivos, pero había salido de peligro. Tati no está, acaba de salir, pero también está hospitalizada a Tatiana, que es de nuestra iglesia. Y Tatiana tenía un problema con sus páncreas. Empezamos a clamar para que no le tuvieran que hacer una cirugía. Estaba delicada, hospitalizada, y ya salió del hospital. Todos sus exámenes salieron buenos y también nos contó su testimonio allí en el grupo de conexión. Amén. Estamos viendo a un Dios poderoso, milagroso en medio de nosotros. Y quise aprovechar que Sarita vino porque ella ha estado disfrutando de su papá en estos días. Porque se nos está llamando a que vivamos con una certeza. Y es la certeza de que seguimos sirviendo a un Dios que obra entre nosotros maravillas y prodigios. Amén. Y que lo único que espera de nosotros, su pueblo, es que tengamos el superpoder de Sarita. Sarita, cuando terminamos de orar en los discípulos, que Sarita dijo, todo va a estar bien, pastora. Mi papá va a estar bien. Y lo que más me llamó la atención de Sarita es que sonreía y estaba tranquila. Y en ese momento entendí por qué Dios nos pide que seamos como niños. Porque Sarita había depositado la total confianza de su corazón y de la vida de su papá a Dios. Amén. Yo quiero ser como Sarita. ¿Alguien más quiere ser como Sarita? Amén.
yo quiero pedirles que recordemos siempre que en las manos de nuestro Dios de milagro ningún desafío es demasiado grande. Ninguna situación está más allá de su poder transformador. Que tenemos que confiar en Él, buscar su rostro, pero sobre todo prepararnos para ser testigos de su gloria. Y hoy tenemos a alguien más de nuestra familia hospitalizada y es Laura, la hija de Luisa Fernanda. Ayer tuvo un día muy difícil. Laurita le están haciendo transfusiones. Por eso hoy vamos a creer que como Dios lo hizo con César, que como Dios lo hizo con Walter, que como Dios lo hizo con Tatiana, Dios lo va a volver a hacer en Laurita. Yo lo creo. Amén. ¿Ustedes lo creen? Hoy vamos a creer que Dios lo va a volver a hacer en medio de nosotros y que lo único que pide de nosotros es que nosotros tengamos una fe del tamaño de un grano de mostaza. La semilla más pequeña del huerto. Pero aunque es la semilla más pequeña del huerto, cuando se siembra, logra un árbol frondoso, gigante y fuerte, que dice la palabra que allí hacen nidos los pájaros. Porque no es el tamaño de tu fe. Quiero decirte que no es el tamaño de tu fe, es en quién depositas tu fe. Así que tu tamaño puede ser así de chiquitito. Lo importante es que tú hoy deposites tu fe en el Dios poderoso, creador de milagros. Amén.